en Radio Capital. Qué interesante es lo que estamos tratando, sinceramente. A veces hay temas que quizá hay que centrarlos bonito, pero qué interesante, la nutrición en el hospital. Usted seguro ha estado hospitalizado alguna vez. Le dicen, bueno, usted entrará en una dieta, primero seguro postoperado le dirán una dieta blanda o una dieta líquida, una dieta blanda, y luego le dicen una dieta completa. Lógico, los nutricionistas hacen sus cálculos por su peso, todo, pero complementa todo. Lo estamos haciendo bien en el país. ¿Pudiera ver unos mejores estándares sobre eso? ¿O usted agarra y lleva el arroz con pollo, la carapulcra al hospital? Yo lo he visto en el hospital donde he pasado, en varios hospitales. El día sábado, domingo lleva. Claro, porque es tu cariño, es la forma como lo piensas. Pero estamos dándole realmente lo necesario. Y ojo, la nutrición es parte del tratamiento. Es parte, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Es parte de un tratamiento de cualquier enfermedad. Estoy con el doctor Humberto Arenas, él es miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Nos puede llamar, es un conocedor de la parte de nutrición. Y con su paciente también, ¿no? Entonces, si está alguien hospitalizado, ¿qué le pueden dar? ¿Qué le pueden llevar? Ustedes llevan las frutas, de repente no es la más adecuada, ¿no? Muy bien, doctor Humberto Arenas, ¿cómo se realiza la nutrición o cómo debe realizarse la nutrición como parte del tratamiento del enfermo hospitalizado o el enfermo dentro de un establecimiento de salud? Sí, doctor Dante, lo primero que tenemos que hacer es un proceso de atención, y en ese proceso de atención el número uno es identifica, como usted bien lo expresó, en qué condiciones llega tu paciente. Claro, claro. Ese es el punto central. Una vez que tú identificas, entonces el siguiente punto es la acción que vas a tomar para determinar si efectivamente cuál es el tipo de nutrición para el determinado paciente, para el momento que vive ese paciente. ¿La edad es importante, por Claro ejemplo? que la edad es importante. Claro que la enfermedad es importante. No es lo mismo tener una peritonitis localizada, una infección localizada, una celulitis, una apendicitis, a tener una peritonitis generalizada. Claro. Los requerimientos cambian radicalmente, tanto en calorías como en proteínas, como en micronutrientes. Entonces, lo que tenemos que entender es que ese alimento que nosotros vamos a dar va a transformarse dentro del organismo, y ese es el objetivo de una nutrición óptima, que nosotros busquemos la cantidad y la calidad de nutrimentos que requiere ese paciente para ese momento, y eso le permite en un momento dado pues acortar su convalecencia, mejorar su funcionamiento del individuo. Y muy pocas veces lo pensamos. Yo le aseguro que nuestros amigos que están en la radio y aquellos que están en televisión, que nos están viendo también, tienen esa idea, ¿no? ¿Cómo mi paciente está hospitalizado y qué está comiendo? ¿Qué debe comer, no? ¿Qué es tan importante? 212-5353 es la central de Radio Capital. Usted nos puede llamar ahí y tiene un paciente hospitalizado, un paciente que está enfermo, un paciente convaleciente que de repente está en casa también. Claro. ¿Y cuál es su estado nutricional? Yo te cuento, hace poquito me comentaba un médico de emergencia, un amigo mío, y me decía, oye, llegó una señora con unas escaras, un adulto mayor, 86 años, una dama. Entonces me dice, con escaras, o sea, las escaras son esas úlceras de presión que lamentablemente se dan por un poco de descuido, hay que decirlo, cuando el paciente no es movilizado adecuadamente y está postrado y no se le moviliza adecuadamente, entonces salen unas heridas en la parte sacra, en la espalda, en la parte de la final de la columna. Y me dice, infectadas, o sea, totalmente infectadas. Y me dice, ¿se puede tratar? Sí, me dice, pero el problema era su estado nutricional. Claro. Estaba con un mal estado nutricional. Y entonces antes me dice, lo que le podamos poner como antibiótico, como tratamiento, va a ser inútil, casi inútil. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso debemos tener un equilibrio nutricional y también saber qué dar a nuestros pacientes. ¿Usted sabe qué darle a sus pacientes? ¿Qué alimentos tiene que darle? Estoy con el doctor Humberto Arenas, es miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Humberto, nuestros hospitales, Made in Perú, estamos hablando de nuestra realidad. Perú, que eso es lo que nos gusta hablar.
yo conozco de mucha gente especialista en nutrición que son muy buenísimos, pero también tendrán los insumos, tendrán las fórmulas para darle a los pacientes que tú también nos has explicado que debe ser individualizado. ¿Lo hay? ¿Se hace eso todo en nuestros hospitales públicos, por ejemplo? Bueno, yo creo que culturalmente hablando, México tiene una similitud, sin duda, Sí, claro, una identificación plena con el Perú, y yo puedo hablar de la realidad realidad de México, que es similar. Es muy similar. Como presidente de la Federación Latinoamericana he estado en todos los países de Latinoamérica y conozco realmente el problema que tenemos en los hospitales. Y creo que es el mismo. El mismo, claro. Sin duda que hay falta de recursos, hay falta de infraestructura, pero también debemos de reconocer que hay ineficiencia en la atención, y obviamente muchos de esos productos que utilizamos, inclusive de la nutrición, se sabe que entre el 20 y 40% de los recursos van a dar a la basura. ¿Por qué? Sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, no es nomás falta de recursos, sino que hay que los pocos que tenemos, hay que utilizarlos eficientemente. Y ahí es donde podemos realmente actuar en la prevención, en la atención hospitalaria, para transmitir al paciente y a la familia, concientizar la importancia de la nutrición, no nomás en el hospital, cuando salga del hospital. Claro, ¿y cómo lo va a tratar la familia? Así es. Por ejemplo, si el paciente ha salido de una hospitalización de 20 a 25 días, que lógico, ha estado en la lucha entre la vida y la muerte, pero ya se recuperó, llega a casa y también la familia no sabe qué hacer. ¿Qué le doy? ¿Qué es lo mejor que le debo dar? ¿No? Debo darle más proteínas. Oiga, y si tiene un problema renal, de repente estamos incurriendo en un problema, ¿no? Sí, incluso en la nutrición clínica, o sea, algo que ha trascendido en la conciencia de los profesionales de la salud es insistir que no es solamente en el hospital, sino que efectivamente esa convalecencia se puede acortar o se puede prolongar tremendamente. Y el paciente ya no se va a morir en el hospital, pues se va a morir en su casa. Por una falta de nutrientes. Un equilibrio nutricional. Claro. Entonces, el proceso debe ser antes del hospital, durante el hospital y después del hospital. Claro. Eso es como debemos entender realmente esa estructura organizacional para obtener el mejor resultado posible. Muy bien. Entonces, ¿cómo mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes en los hospitales? Usted tiene un paciente convaleciente, alguien que ha salido del hospital. ¿Cuáles son las sugerencias que le han dicho para poder brindarle una nutrición adecuada? Estamos en el 212-5353, en la central de Radio Capital. Estamos conversando con el doctor Humberto Arenas, él es miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición, es toda una autoridad en nutrición y está aquí en Radio Capital, por supuesto. Humberto, te invito para que sigamos conversando sobre esto de la nutrición hospitalaria también y la que debe darse en la convalecencia. 212-5353, 11:30, hacemos una breve pausa aquí en Radio Capital y volvemos. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud. Qué bien, oye, con esa música, ¿quién no está alegre? Y hoy día es sábado. Sábado también empezamos a reunirnos con la familia, con los amigos, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos que preocuparnos de nuestros pacientes que están hospitalizados, aquellos que salen de alta. ¿Qué nutrición le damos a ellos? ¿Qué debemos darle? ¿Nos indican qué darle de comida, almuerzo, desayuno cuando sale de alta? Y le dijeron que esto es bueno para su enfermedad, esto no es bueno para su enfermedad. Estamos en el 212-5353, es la central de Radio Capital, y yo estoy acá en cabina con el doctor Humberto Arenas, miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Él es mexicano, pero conoce mucho la realidad de Latinoamérica, que es lo más importante. Esto es un problema, este problema nutricional en general, ¿es un problema de todos nuestros países hermanos? Es un problema, Dante, universal, global. Es obvio que hay, de acuerdo a la educación y la cultura, pues los países de primer mundo
pues tienen una tendencia a menor riesgo de este problema, aparentemente. Sin embargo, la realidad es otra. O sea, no hay conciencia de la importancia del óptimo estado nutricional ni en los países de primer mundo, ni en países como en Latinoamérica. Y lo que tenemos que crear conciencia en dos áreas fundamentalmente. En los profesionales de la salud, claro, pero también en la sociedad. En la población. La población. En general, la Claro. persona de a pie que llamamos, Sin la duda. persona común corriente como nosotros, que podemos estar ahí, no conocer el tema, ¿no? Así es. Pero estando ya en el hospital, para centrarnos en el hospital, todo paciente tiene que cubrir diariamente sus necesidades energéticas, sus necesidades de proteínas, sus necesidades de micronutrientes. Y esas necesidades tienen que ser ajustadas. Por lo tanto, muchos pacientes no pueden aceptar esa alimentación por vía oral. Ajá. Y tenemos que hacer nosotros, a través de los nutrimentos, pues hacer el traje a la medida, buscando alternativas que pueden ser a través de ciertos suplementos nutricionales proporcionados por vía oral o por un tubo distal, un tubo que coloquemos en el estómago. O Como una sonda, como una para, sonda, para un hacer llegar tubo. para que se pueda Sin absorber duda. adecuadamente Exactamente. el alimento. Y el otro recurso es la nutrición intravenosa, que es otra alternativa que Que es la tenemos. nutrición llamada parenteral. 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 Así es. Muy bien, estoy con Liliana, está en línea. Liliana, muy buenos días. Bienvenida a Radio Capital. Buenos días, doctor. Buenos días, Liliana. Te escuchamos. Doctor, una consulta. Yo he tenido una sobrina, bueno, pues no, porque es chiquilla, bueno, ha tenido un aborto provocado, ¿no? Son muy mal y se le han puesto 2 unidades de sangre. Y recién en estos días le van a dar de alta. ¿Cuál sería su alimentación de ella? ¿Qué edad tiene la niña, la jovencita? 15. 15 años. Y Ajá. me imagino que le realizaron un legrado por aborto, por supuesto, ¿no? Sí, ajá, Y le han sí, puesto, le le han puesto 2 unidades de sangre. Significa que perdió bastante. Muy bien, muy bien. Ok, lo conversamos. Interesante la pregunta. Estoy con el doctor Humberto Arenas, miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Tengo otra llamada ahí en línea. Está Laura. Laura, bienvenida a Radio Capital. Doctor Dante, qué gusto El gusto que es haya entrado mi llamada y lo felicito, realmente siempre toca temas que son bien puntuales y justo es lo que necesitamos. Quiero solamente hacer conocer que yo he tenido ahorita 2 casos muy importantes de seres cercanos a mí. Fue una amiga con lupus y le dio una vasculitis severa. Lupus. Y en clínica, una clínica con bastante prestigio, no voy a decir el nombre, le sirvieron seco de res con frijoles. Ella automáticamente rechazó ese plato para que lo cambiaran por algo más blando y que no tuviera esto, ¿no? Todos reaccionamos con eso. Y después tengo un familiar que sufre de artritis reumatoide y también está en clínica y le sirvieron, y una comida un poco cargada en proteínas. Gracias a Dios que, bueno, nosotros no somos médicos, pero igual reaccionamos y decimos, no, esto, ¿sabes qué? Cámbielo. Por lo menos el instinto decía que no era así, ¿no? No Sí. debiera ser así. Y yo, el último caso, y me gustaría que lo traten porque así sí fue bastante congratulante para mí, ¿no? A mí cambié de doctor y este segundo doctor que me ve, yo tengo también artritis reumatoide, el dolor y el factor reumatoideo que lo tenía en 256, bajó a 14, doctor. Usted sabe que a menos de 8 debo estar. Claro. Y solamente cambiando la alimentación, yo ya no tomo drogas. Importante. Y fíjese. Muchas gracias. No, doctor. gracias a ti por estar en sintonía y tú sabes que esta es tu casa, estamos contigo. Nosotros queremos que usted justamente se exprese así. Acá tenemos para aprender, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Esa es la idea. Muy bien, tenemos una llamada más, está Rosa. Rosa, bienvenida a Radio Capital. Doctorcito, buenos días. Muy buenos días, Rosita. Felicitándoles por su programa y también por el doctor que nos está orientando bastante. Así es. Mire, mi consulta es, yo tengo mi esposo que tiene un cáncer que está encapsulado en el hombro, Ajá. ¿no?
Y bueno, periódicamente chequean todo, está en tratamiento oncológico, no ya como un año, y ¿qué alimentación? ¿Cómo sería su mejor alimentación? Sí, sobre todo... Para mantenerse. Sí, no, claro. Y también tengo un familiar muy cercano que le están haciendo un tratamiento oncológico. Primero le hicieron suave y ahora le han cambiado, y está que no, cada vez que le hacen ese tratamiento, le viene el vómito, ya no quiere comer. Claro. No quiere comer nada, le Difícil. digo, y entonces, ¿qué alimentación? Correcto. Para poder levantar su defensa, sobre todo? Con todo gusto, Rosita, muchas gracias. Gracias por estar en sintonía de Radio Capital, acá en tu programa Buena Salud. Doctor Humberto Arenas, usted que es miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición, sé que están ustedes reunidos hoy día y es todos estos días justamente viendo estos temas de ciencia para poder mejorar la nutrición intrahospitalaria. Nos han hecho unas preguntas maravillosas. Las últimas van acorde con los tratamientos oncológicos. Sí, pues el paciente oncológico por la quimioterapia, la radioterapia que es sometido, que son tratamientos sumamente, digamos, cruentos, que van a producir alteración en todo el metabolismo de la persona en tratamiento de cáncer, va a tener problemas de nutrición, porque es una cosa en que no puede soportar la vía oral, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes, los especialistas en nutrición, en estos casos? Bueno, número uno, primero tenemos que insistir en quitar de la idea el mito de los profesionales de que si nutres un paciente, estás nutriendo un tumor. Hay una idea, yo lo he escuchado, que no hay que bajarle las proteínas porque si no el tumor va a crecer. Ustedes que son especialistas, ¿qué nos dicen? No, es obvio que hay diversos tipos de tumores, pero especialmente lo importante a insistir es que cualquier tipo de tratamiento para una enfermedad maligna, oncológica, neoplásica, debe ir de la mano de cubrir, de satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente. Es decir, jamás separar el tratamiento oncológico de una óptima nutrición. Ahora bien, efectivamente muchos pacientes por el mismo tipo de tratamiento son incapaces de alimentarse por vía oral. Sí, por las náuseas, el vómito, que produce como reacción propia de los quimioterápicos, ¿no? Sin duda. Entonces tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa puede ser utilizar el tubo digestivo hacia la parte después del estómago, colocando nutrientes que se absorban en el intestino delgado, pero no es nomás colocar los nutrientes, sino hay que ver la calidad de los nutrientes. Hay algunos nutrientes que ahorita fueron mencionados también en ciertas enfermedades inflamatorias. Hay ciertos nutrientes que pueden impedir el crecimiento también del tumor, pero cuando no es posible por vía enteral, cuando el paciente tiene una respuesta en su tubo digestivo a ese tratamiento oncológico, la nutrición intravenosa, el dar nutrientes específicos por la vena que son totalmente tolerados por el paciente y que en un momento dado permite satisfacer los requerimientos del paciente por nutrición intravenosa. Correcto, pero esta nutrición que se realiza a través de la vena va a suplir los requerimientos nutricionales del paciente, en este caso este paciente en tratamiento, por supuesto, pero eso tiene que ser hecho por un especialista, ¿no? El cálculo de los nutrientes es algo muy especializado. Sin duda que tiene que ser un equipo interdisciplinario que colabore a cubrir esos requerimientos y a ver cuál es la fórmula adecuada. Es decir, si no es manejado otra vez con eficiencia, pues es obvio que no vamos a obtener un buen resultado. Así es. O sea, el punto clave no es nomás indicar la nutrición, sino la cantidad, la calidad de la nutrición, como hemos insistido, hacer el traje a la medida del paciente. Y eso implica la participación de un equipo multidisciplinario para lograr el óptimo resultado. El caso de la señora que nos comunicaba de que, bueno, le habían servido
un gran bistec, una cosa, y que los familiares dijeron, bueno, esto no va con un paciente convaleciente. Quizá en algunas clínicas no tienen el soporte de un profesional especializado de la nutrición. Bueno, pues ahí es donde la parte administrativa tiene que concientizarse de que cuán necesario es ese personal. Es fundamental. Entonces no tenemos más que aceptar que tenemos un hueco en nuestro equipo de atención médica que se llama nutricionista. Claro. La gente experta en poder apoyar esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista administrativo? Bueno, tenemos las evidencias que demuestran la repercusión de no tener este personal en los hospitales. No, inclusive mejoraría la estancia hospitalaria, ¿no? Podría disminuir, porque el paciente se recupera más fácilmente. Eso está demostrado perfectamente bien en la cultura latinoamericana, en los hospitales de Brasil. Los hospitales de Brasil o el sistema de salud en Brasil, número uno, se ha preocupado por educar, por formar profesionales de la nutrición clínica. Número dos, esos profesionales están certificados en su atención nutricional. Y número tres, el gobierno aporta dinero para la nutrición clínica solamente en hospitales que tengan ese personal. Si no hay ese equipo multidisciplinario, el sistema de gobierno no apoya en recursos para la nutrición en ese hospital. Entonces yo creo que hay modelos que tenemos que buscar en política pública, incidir, que es fundamental cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Decía un gran amigo mío, decía, si usted coloca arroz, pollo, alverjita, culantro, ¿qué sale? Arroz con pollo. Y si luego vuelve a colocar en otra olla arroz, pollo, alverjita, culantro, ¿qué sale? Arroz con pollo. Si usted pone los mismos ingredientes, siempre va a salir el mismo resultado. Entonces, lo que usted nos dice con la experiencia que tiene, es que tenemos que cambiar. Sin duda. Tenemos que cambiar el enfoque. Y hoy día usted nos ha ilustrado muy bien que la parte nutricional es tan importante como el antibiótico, como el intensivista, como cualquier otra, como la cirugía propiamente dicha. ¿Correcto? Sin duda. Tendríamos que hablar muchísimo de estos temas. Yo te agradezco mucho. El doctor Humberto Arenas, miembro de la Federación Latinoamericana de Nutrición, usted de México. Muchas gracias, un país hermano, más que hermanos, somos parecidos y todo, hasta genéticamente. Entonces, somos un país, México y Perú, nos queremos mucho y te agradezco mucho. Sé que estás acá por un evento que están realizando, anúncialo. Sí, estamos participando con los intensivistas en el área de medicina crítica, donde se ven los pacientes más graves, más complejos. Efectivamente, viendo la interacción de infecciones en la medicina crítica y cómo podemos combatir esas infecciones, no tan solo con los antibióticos, como lo mencionaste, sino efectivamente cuál es el rol de la cirugía, cuál es el rol de la nutrición, cuál es el rol del ejercicio, del movimiento en un paciente. O sea, la parte, como bien lo mencionaste, integral, holística, ese es el mejor resultado de la medicina. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Humberto. Lleva el saludo a todos los amigos que están en este encuentro latinoamericano que tiene que abarcar la parte de nutrición. Cuán importante es. Y esto me demuestra una cosa, que acá en el Perú se hace investigación. Grandes profesionales como ustedes vienen del extranjero y también los grandes profesionales del Perú se juntan. Mentes hay muchas. Talento hay mucho. Tenemos que organizarnos nada más. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa y les cuento, me anuncian. Claro, estamos en el mes de la mamá. Y si es el mes de la mamá, tenemos que creerle a la mamá, a la más linda. Y vamos a hacer un sorteo, ¿les parece? Conversamos con los pacientes, hacemos un break en Buena Salud para brindar este sorteo de 500 soles y se pueden inscribir ustedes ahora después de la pausa. Hacemos una breve pausa, 212-5353, vayan inscribiéndose para que mamá tenga su dinerito y se compre lo que quiera. Volvemos en breve momento. Ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero Burger King.